Señores, hay bobo, protestante pentecostal, entra al canal del papista romanista José Plasencia y lo que sucedió se llevó una sorpresa. Tenemos que verlo, vamos a verlo. Le dejaré el link en la descripción del canal del papista, en la descripción para que usted vaya, le dé like, como yo, así usted le da like y se suscribe al canal. Dale play, vamos a ver. Dar acá la bienvenida de este lado a Rito. ¿Qué tal, Rito? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas? ¿Y eres evangélico o eres católico? Rito. Evangélico, bueno, sí, evangélico. Pues adelante, querido Rito. ¿De qué denominación Diría soldado, no, evangélico no, protestante. Ustedes son protestantes. eres? Pentecostal. Querido Rito, pues adelante, te escucho con tu comentario o tu pregunta. A ver. Bueno, de forma inicial, dicen que la justificación aumenta. Bueno, eso dice el Concilio de Trento, ¿no? En el Canon 24, que la justificación aumenta. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que algo que se recibe total y pleno y completo, cómo aumenta si ya tu justificación fue plena y completa, válgame la redundancia? O sea, es lo que no comprendo. Entiendo. ¿Cómo que eso no aumenta si lo recibiste pleno y completo? Bueno, es lo que creo que también tú crees que cuando Dios te justifica de forma plena, ¿no? Completa. No, es que acá yo veo como que confundes. Mira, cuando uno es unido a Jesucristo, uno es santo, pero no significa que ya estás completamente santificado. La Biblia enseña que eres llamado, dice a los santos que están en Corinto, si no me equivoco, a los santos que están en Corinto, no me acuerdo si son los de Corinto o los de Roma, pero dice a los santos que están en tal ciudad, dice llamados a ser santos. Entonces la pregunta que uno le pudiera hacer al apóstol Pablo, sería, a ver Pablo, ponte de acuerdo. O somos santos porque nos acabas de llamar santos, o somos llamados a ser santos. ¿Cuál de las dos es? Está buena esa. Y la respuesta es que las dos. Las dos. Cuando te unes a Cristo, eres apartado. Y te unes a Cristo, y en ese sentido eres santo. Pero eres llamado a ser perfecto. Eres llamado a ser santo como Él es santo. Por eso dice que busques la santidad. Permíteme para terminar, ¿no? Por eso dice que busques la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También el mismo apóstol Pablo dice que debes perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces la pregunta que yo te haría a ti, ¿no? Si tú no crees que la santidad puede crecer o puede aumentar, entonces ¿por qué Pablo dice que la perfecciones? Dice que perfecciones la santidad en el temor de Dios. Estás muteado, creo que te muteaste. A ver. Perdón, creo que a veces también confundimos lo que es la justificación con la santificación. Por ejemplo, cuando, de hecho ya quiero meterme al terreno bíblico, ¿no? A ver. Cuando Abraham, vámonos al término o a la definición de Pablo. Aquí hay grandes factores que muchas personas a veces no toman en cuenta. Por ejemplo, Pablo se puede decir que tenía una audiencia diferente a la de Santiago. Por eso hablan de términos distintos. Por ejemplo, Pablo se refería o tenía esa audiencia de gente que pensaba que únicamente por las obras serían salvas. Y lo que él especifica es que no, ¿verdad? Que es por medio de la fe. A la contraparte de Santiago, tenía audiencia que eran cristianos, que tenían la fe en Cristo, pero no tenían obras. Entonces, hasta cierto punto, muchas personas pueden llegar a pensar que se pueden contradecir. El asunto es que no se contradicen. A ver. De hecho, los padres de la iglesia en muchos pasajes dicen que no se contradicen en absoluto, sino que se armonizan o se complementan en el sentido, ¿no? Sí, de hecho yo no creo que ellos se contradicen, ¿eh? Yo creo que Pablo y Santiago están en perfecta armonía, ¿eh? Totalmente. Claro. No hay contradicción en la Biblia. El punto importante que quiero llegar es que Pablo da un punto en el cual Abraham, por ejemplo, en Génesis 15:6, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego vamos a Santiago, y Santiago hace una pregunta en el versículo. ¿Tú qué entiendes 20, ahí por ahí? Ese pasaje, perdón, que tú acabas de citar, de que Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. ¿Tú cómo lo entiendes? Que fue justificado en el momento en el que él creyó a Dios sin alguna obra previa. No. Eso es todo lo contrario de lo que dice Santiago. Si tú vas a Santiago y lees lo que está diciendo, dice que cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, dice que entonces se cumplió la escritura, que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No antes, sino que hasta que obedeció ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar. Lo que pasa es que es progresivo. Aquí es progresiva la justificación. En un momento, después también fue justificado. Es progresivo. Así también lo puede perder. Es lo que dice la Biblia. Vamos a ver. Pero tú estás tomando la postura de Santiago sin ver la postura de Pablo. Pablo nunca menciona eso. De hecho, Pablo sí lo menciona. Ojo. Pablo menciona en Romanos capítulo 2, verso 6, que, bueno, en el verso 13 dice que no son dice, déjalo leo porque me lo sabía de memoria, pero prefiero leerlo directamente. Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley los que son justificados, sino que serán, tiempo futuro, serán los hacedores de la ley los que serán justificados. Permíteme, ¿cuál es el contexto de Romanos 2? El contexto es la vida eterna, porque Romanos 2:6, te lo leo a la letra, ya lo encontré, lo tengo aquí enfrente de mí. Romanos 2:6 dice así, dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. La vida eterna a los que permanezcan en el bien obrar, a los que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Ese es el contexto. La vida eterna. Entonces, San Pablo enseña que Dios te va a pagar con la vida eterna si tú permaneces en buenas obras. No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? Pero lo leyó. Permaneces en buenas obras. No. De hecho, no. Sí. De hecho, mira, Romanos capítulo 2 está hablando de las personas que que en cierto modo no conocieron algo acerca de Dios. Está hablando de los cristianos. Ya lo acabo de leer. Pero él lo escuchó. Sí, o sea, tú acabas de leer un texto únicamente. No, yo sé, no pero... puedes leer un texto. No, yo sé, pero tú me dijiste si quieres lo leemos. Oye, pues ¿qué acabo de hacer? Yo acabo de leerlo. Si quieres, te lo vuelvo a leer. Romanos capítulo 2. Lo que pasa es que lo que dice Romano y las otras escrituras no coincide con la interpretación, con la doctrina que le han enseñado a muchos protestantes. Hay bobo aquí, señores. Verso 6, y lo leo a la letra. Escuchen. Dice, el cual, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, esas son las buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, pero también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente, pero también al no judío, también al gentil. Entonces, claramente está hablando de cristianos. Acá no está hablando de personas, como decías tú, ¿no? Paganas que no conocen a Dios. Se está llevando una sorpresa este protestante. Denle like, señores. De hecho, aquí lo tengo. Romanos capítulo 2. Verso 6. Ahí, sí, pero no vamos a ver el verso 6, porque si no vamos a caer verso en 6, una pequeña contradicción. No, yo sé. Verso 6 es el que yo te leí. Mira, de hecho, todo ese párrafo dice, está hablando del justo juicio de Dios en el contexto. Aquí tengo la Biblia. De hecho, está hablando del justo juicio de Dios. Mira, aquí dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, ¿no? Está hablando del juicio de Dios. Dice, ¿crees que tú que haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios? Estos textos primeros están hablando del juicio de Dios. Precisamente el verso 6 que acabas de leer tú, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque está hablando del juicio de Dios, el cual va a recompensar o va a pagar a cada uno según lo que haya hecho, ¿sí? Pero esto en cierto punto no está hablando de lo que es la justificación. De hecho, ni siquiera el texto está hablando de la soteriología en ningún momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque el juicio de Dios no es lo mismo que la salvación de Dios. No, pero la vida eterna sí es la salvación. Ah, sí, pero de hecho aquí dice vida eterna a los que perseveran haciendo el bien. Pero Pero eso, ¿acaso el contexto de Romanos vida 2, eterna no se el relaciona con contexto, salvación? Vida eterna no es acaso el propósito de toda la soteriología? Te sí, pregunto, te pero pregunto. sí, claro. Pero el contexto no está hablando únicamente de lo que viene siendo la vida eterna. El versículo te especifica que si haces el bien tienes vida eterna. A Pero ver. todo el contexto del capítulo 2 habla del justo juicio de Dios. Claro, porque es en el De juicio de hecho, Dios donde se mira, va a a- poner a unos. Qué lío. Pregunto en el chat, ¿quién tiene la razón aquí? habla del justo juicio de Dios. Claro, porque es en el De juicio de hecho, Dios donde se mira, va a a- poner a unos a la derecha para vida eterna y se va a poner a los otros a la izquierda para la condenación eterna. Ujú. Entonces, ¿tú crees que las obras en cierto punto salvan? Te respondo con Biblia. ¿Qué te parece si tienes tu Biblia ahí, si buscas Santiago capítulo Claro. 2, verso 24? Santiago 2:24 dice así, vosotros, bueno, ustedes ven, pues, que el hombre, perdón, que el hombre es justificado por las obras Y no solamente. y no solamente por la fe. Ahí está. ¿Sí? El único versículo de la Biblia entera donde se habla de una justificación por fe sola es es Santiago 2.24, pero no para enseñar, sino para refutar esa idea de que el hombre no se justifica por la fe solamente. Por eso Martín Lutero quería sacar ese libro el de Santiago. Y decía que ese libro no era inspirado, el de Santiago, porque refutaba la idea, la doctrina de Martín Lutero de que salvo solo por fe, Claramente acabas de sin obra. leer tú que el hombre es justificado por las obras. ¿Qué dice el 22? Ahí lo tienes, el verso 22, por favor. Sí, de hecho, ese que te iba a leer hace rato ahorita, pero me interrumpiste un poquito. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así es. La fe se perfecciona por las obras. Una fe sola no es una fe perfeccionada. Una fe sola es una fe muerta. La fe sin obras está muerta. Y ellos no quieren saber de las obras, los protestantes. Ok, entonces, tú dices que Abraham no fue justificado al momento de creer a Dios en Génesis 15:6. La Biblia dice que entonces cuando ofreció a su hijo sobre el altar, se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero no fue hasta que ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ok. Ok, ok. Bueno, ahora me toca a mí explicar, ¿sale? Fíjate bien. A Y ver. aquí ya te escuché. Y para ti. ¿Verdad? Porque tú dices que la Biblia lo dice. Para ti, porque bíblicamente tú lo ves así, Abraham no fue justificado en Génesis 15:6, sino hasta Génesis 15, hasta Génesis 22. Ok. De acuerdo a Voy a Santiago. leerte, voy a leerte. Sí, de hecho, el católico no tiene a dónde más recurrir más que a Santiago en toda la Biblia. De hecho, acabo de Porque recurrir a San no, Pablo en Romanos capítulo 2, sí. Te acabo de mostrar en Romanos capítulo 2, verso 6 y verso sí, pero es 13, que, mira, que dice que Dios pagará con la vida eterna a los que perseveren en las buenas obras. Versículo 13 dice que no son los oidores de la ley los que son justificados, sino que serán, tiempo futuro, serán los hacedores de la ley los que serán, tiempo futuro, Bueno. justificados. La Biblia te maneja justificación en 3 tiempos. Tiempo pasado, Romanos 5.1. Tiempo presente, Santiago 2.24. Tiempo futuro, Romanos 2.13. Entonces, ok, entonces tú crees, fíjate lo que acabas de decir. Entonces tú estableces que las obras son base de justificación. No, por supuesto que no. Es la Ojo. Es lo que gracia de estás Dios. diciendo. No, eso lo dijiste tú. Estás diciendo tú que las obras en tiempo futuro te salvarán si perseveras en las obras. Es lo que me estás En diciendo. tiempo futuro, si tú no tienes obras, tienes una fe muerta. Y esa fe muerta no te puede salvar. Ay. Eso yo lo tengo totalmente completo. De hecho, yo no niego las obras. Pero No, yo es no que creo que yo las no obras, dije eso, solo te estoy yo no creo respondiendo. que yo no creo que las obras salven. Yo creo que las obras muestran que mi fe es verdadera. No, eso no lo dice la Biblia, en ninguna parte. De hecho, Qué lío. quiero leerte para poder explicarte, pero si me permites. Romanos capítulo 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pregunta.
Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjate bien, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Claro. Aquí parece, fíjate bien lo que dice, aquí contradice todo lo que tú estás diciendo. De hecho, Ay, no. ¿Qué pues diremos? Ok, ¿qué pues diremos? Que Estás halló Abraham confundiendo nuestro las padre según la categorías. carne. Te estás Ahí confundiendo voy, las dame chance, categorías. dame chance, No, dame sí te doy chance. chance, pero ¿sí te acuerdas se va a pudrir todo aquí, señores. Se va a pudrir. Recuerden que le dejaré el link en la descripción del canal El Papista Romanista. El Papista. que te acabo de decir que la ¿Eh? Biblia maneja justificación, tiempo pasado, tiempo Ajá. presente y tiempo futuro? Ese es el Tú estás detalle. acá hablando de la justificación inicial, en teología así se llama, es la justificación Sí, sí inicial. entiendo. Estás confundiendo justificación inicial con justificación final. No puedes hacer eso en teología. Por eso ¿Qué? yo te pregunté a ti cuando llegué, te dije, ¿tú crees que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios? Me dijiste que no. Me dijiste que hasta Génesis 22. Sí, Entonces, no sé pero si te estás confundiendo no me o estoy no quieres confundiendo, porque decirlo, ¿verdad? recuerda que yo estaba, no me estoy confundiendo, yo estaba respondiendo a tu pregunta. Cuando tú entraste a este canal, tu pregunta fue que si yo creía que la justificación crece, te dije sí, y luego tú dijiste sí, porque el Concilio de Trento dice que la justificación puede crecer. Argumento. Toda esta explicación que hasta el momento te he dado está en el marco de responder a tu pregunta. Cuando yo te explico Sí. que la Biblia te maneja justificación tiempo pasado, justificación tiempo presente Y y tiempo justificación futuro. tiempo futuro, Mm. es para responderte a ti lo que tú preguntaste. Tú dijiste, ¿tú crees que la justificación es algo que puede crecer? Yo creo que la respuesta Sí, está clara. de hecho Ujú. sí. Sí, de hecho sí. Sí me contaste que sí. Me dijiste que sí. Y después te pregunté, si gustas, cuando ya acabas este video puedes checarlo, te pregunté, ¿Abraham fue justificado cuando creyó a Dios? Te pregunté. Y me dijiste que no. No fue exactamente eso lo que te respondí. Te dije, de acuerdo a lo que te acabo de leer aquí en Santiago 2:24, A ver. no fue sino hasta que ofreció a su hijo sobre el altar. Hasta. Ok, fíjate bien, ok. Pero, ¿por qué dices que fue hasta ese momento y no cuando creyó a Dios? Porque Pablo, de hecho, de lo que te voy a dar, aquí dice que Pablo dice que fue justificado en ese momento. Pablo dice eso. Aquí en Santiago está hablando de una justificación en el tiempo Sí, pero presente. no puedes tomar a Santiago como un término para referirte a toda la Biblia. De hecho, todos los Yo no estoy apóstoles tomando a Santiago y para referirme a toda la Biblia. Ay. Lo que yo te estaba mostrando es que la justificación sí crece, que esa fue tu pregunta o no fue esa tu pregunta. sí, puntualmente Ok, sí fue mi si tú me pregunta. preguntas eso Mm. puntualmente, yo te voy a responder también puntualmente. Si tú me dices, José, olvidémonos por un momento de la justificación como algo que crece y Ujú. vamos a regresarnos al pagano que se va a reconciliar por vez primera con Dios. Podemos hablar del tema. Ok, pregunto en el chat. ¿Ustedes están entendiendo? Solamente quiero saber eso. ¿Están entendiendo aquí lo que dice el protestante y lo que dice el católico José Plasencia? Seguimos. Yo ahí no tengo ningún problema, pero repito, yo estaba respondiendo a tu pregunta con la que tú entraste a este canal. Ok. Bueno, yo creo en lo primordial que todo va precisamente entrelazado y principalmente no puede que sea una justicia sino en aquel a quien primeramente tiene que creer para poder aumentar su justicia. Yo creo que sí está bien lo que dices, pero tampoco es como para decir, tenemos que enfocarnos en tu pregunta cuando el diálogo va avanzando, entonces así vamos entendiendo de en qué momento inicial fue justificado Abraham y en qué momento empezó a crecer su justicia, ¿no? Según lo que tú me estás diciendo. Sí, Entonces, pero ok, corrígeme si yo te malentendí. A ver. bueno, No, tal vez yo es me que, equivoqué. Quiero creer que me equivoqué yo. sí, es Quiero que yo, creer, ¿sale? ok, pero mi pregunta es esta. Yo estoy Ujú. asumiendo o me estoy imaginando A ver. que tú no aceptas que la justificación es un proceso. Exacto. ¿Estoy en lo Ahí está correcto el detalle. o me equivoqué? Sí, porque es que la justificación es un proceso. Lo dice la Biblia. En pasado, en presente y en futuro. Está. Tú puedes perderla, no puedes aceptarla, puedes después recibirla y hacerlo como lo hizo Abraham. A ver. De hecho, sí. Eso es lo correcto. Yo asumo que la declaración de la justificación es una justificación forense. Ok, para entendernos, acabas de decir que yo sí estaba en lo correcto cuando yo asumía que tú no aceptas
que la justificación sea un proceso. Exacto. Para ti es un acto en el pasado, algo No es instantáneo. gradual. No es gradual y no Por eso, aumenta. eso es un No es gradual, pero entonces ahí contradice lo que dice la Biblia. Porque te presenta la justificación en varios procesos, en presente, pasado y futuro. proceso. Ok, entonces ves, sí estamos entonces atacando el punto que nos separa a católicos de protestantes. Porque el católico afirma, como bien lo señala el Concilio de Trento, que la justificación aumenta, que la justificación es un proceso. ¿Por qué lo afirma Trento? Porque lo afirma la Biblia y por eso te llevé a Santiago. Sí, de hecho sí, pero también tenemos que ver la contraparte de lo que otros versículos bíblicos que hablan específicamente de eso. Y quisiera iniciar con eso, si quieres pasamos a lo que es la justificación inicial. Pero, ok, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Rito. Dale. No sé si estarás de acuerdo conmigo, que no tiene mucho caso enfocarnos en la justificación inicial, porque tú y yo sí estamos de acuerdo en la justificación inicial. Ok. Entonces, ¿en qué necesitaríamos enfocarnos? Ok, entonces mira, en la justificación inicial estamos de acuerdo. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando somos paganos, no necesitamos nosotros ser buenas personas para que Dios nos haga una evaluación y diga, ok, ya te acepto. No. Claro. No, estamos de acuerdo, que es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Ahora. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si va a regresar. ¿Qué pasó? Primera vez que me toca dialogar con Rito. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Sí, pienso que Rito no sé, siento como que estaba esperando algo diferente. Pero bueno, vamos a ver si regresa. No me voy a adelantar. Muy bien, acá ya está de regreso. Volvió al hombre, señores. Rito, a ver, entonces estábamos diciendo que católicos y protestantes estamos de acuerdo en la justificación inicial. Estamos de acuerdo que nosotros somos adoptados en la familia de Dios, somos nacidos de nuevo, somos incorporados a Cristo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Donde nos separamos católicos y protestantes, es cuando el católico enseña lo que la Biblia enseña, que esta justificación, que por cierto, justificación y santificación son lo mismo, Ok. Ahorita yo estaba diciendo, fuera del aire, que es uno de los problemas de la teología protestante. La teología protestante comete el error de decir que la justificación y la santificación no son lo mismo. Y ahí está un error. Entonces, pregunto en el chat, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué opinan? Entonces, por eso el católico cree que la justificación es algo que aumenta, es un proceso. Y por eso te decía que la Biblia habla de justificación en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Ahí sí. Tiempo pasado, Romanos 5.1. Dice que por la fe hemos sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5.1. Justificación tiempo pasado. Ahora, justificación tiempo presente. A ver. Santiago 2.24. Ya veis vosotros, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Y justificación tiempo futuro, Romanos 2.13. Que no son los oidores de la ley los que son justificados o los que serán justificados, sino los hacedores, los que serán tiempo futuro. Ahí están los tres, señores, pasado, presente y futuro. Qué lío, señores. La tiene muy difícil la doctrina protestante. Tan complicado los protestantes en esta vuelta. Justificados. Entonces, la justificación, al igual que la santificación, es un proceso. ¿Cómo ves? A ver, ¿qué dice el protestante? Denle like, señores. Creo que ahí estás muteado, ¿eh? Creo que te estás muteado. Te decía que el problema que veo aquí es que precisamente es lo que diferenciamos, o sea, tanto como tú lo dices, creemos en la justificación inicial, lo que sí no creemos es que esa justificación sea progresiva. Pero te lo explicó ahora mismo con los textos bíblicos, te lo dijo, te lo enseñó, te lo mostró. Entonces, ¿cómo ellos bregan con esos textos? No entiendo. Gradual. El punto aquí es que porque... Respiró profundo. Ustedes se dieron cuenta como que dice, uy, los textos lo dicen y ahora ¿qué hago? Chequen. Gradual.
El punto aquí es que porque no creemos que las obras aumenten a esa justificación, ¿sí? De ¿Cómo? hecho, creemos que las obras llevan a su máxima expresión a la fe, Pero el texto dice distinto. ¿sí? Por eso yo te decía, Abraham fue justificado en Génesis 15:6, en lo que dice Romanos capítulo 4, que no acabo de leértelo porque no me has, bueno, nos hemos interrumpido y no acabo de leerlo. Entonces, si Abraham fue justificado inicialmente en Génesis 15:6, entonces, ¿qué pasó acá en Génesis 22? Ajá. ¿Fue doblemente justificado? ¿O lo que pasa es que aquella fe que ya tenía, aquella fe visible interior, fue hecha visible a través de las obras y de la obediencia y llevó a su máxima expresión a la fe? Yo, Eso, Ok, vamos a ver la explicación de José Plasencia. Esto me interesa. A ver. eso es lo que creemos realmente. sí, yo propongo que la clave para entender esto, ¿cómo es posible que eres justificado por medio de la fe inicialmente cuando te haces cristiano, pero al mismo tiempo se hable de justificación Mm, progresiva en el tiempo presente? Yo creo que la clave para entender eso es la santificación. mm. Uno puede preguntar, ¿cómo es posible, José, que digas que Dios te santifica cuando te adopta, cuando te perdona, cuando te conviertes en cristiano, pero todavía la Biblia siga diciendo que tienes todavía que ser santificado? Entonces uno puede decir, ponte de acuerdo, o Dios ya te santificó cuando te uniste a Cristo, cuando naciste de nuevo, Ujú. o todavía tienes que seguir siendo santificado. Ojo. Yo creo que entender el proceso de la santificación es entender realmente el proceso de la justificación. A mí se me hace que el protestante se está dando cuenta de la explicación que le está dando José. Y se queda callado, pero yo creo que sí, que él lo está viendo, lo está entendiendo. Ser santo es ser justo. Van de la mano. No podemos nosotros Mm. separar esos conceptos. A ver, ¿qué dice? Es que, ¿sabes cuál es el punto importante, Plasencia? Ujú. Mira, si te llamas Plasencia, ¿verdad, güey? José, ¿cómo? José Plasencia, sí. Ah, bueno, ok, perdón, es que no me sé bien tu nombre. Mira, cuando un pecador, tú y yo éramos pecadores en el sentido antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo que éramos? ¿Cómo que éramos? Ahora pecamos menos, pero somos pecadores. Y de recibir su evangelio, y aceptarlo a Él como nuestro Señor A ver. y entregarnos a Él. Ok. Ujú. Ah, Cuando nos entregamos al Señor, nosotros éramos paganos, o sea, ¿verdad? Éramos personas paganas que no merecíamos ningún acto de misericordia de nadie, pero Dios en su bondad y en su José está alerta, alerta a todo lo que él va a decir, a ver si puede justificar su doctrina protestante. A ver. gracia, ¿verdad? Nos salvó. Ajá. Ok, pero Él, en ese momento que nos salva, es como si fuésemos un vaso de esos transparentes, imagínalo con agua sucia, ¿no? Un vaso transparente. No, yo estoy esperando la Biblia porque él está explicando, pero no, yo no veo Biblia todavía. Y es que a ese pecador, a ese pagano, Dios, independientemente de su condición pagana, pecados ahí manchados, ¿no? Ujú. Lo declara justo, sin previa obra, válgame la redundancia. De hecho, somos salvos por la obra redentora de Jesucristo. Ujú. Y por esa obra de Jesucristo, por esa obra redentora de Jesús, Él nos declara justos ante Él mismo, ante el Padre, ¿verdad? Dios ante Él mismo. Nos hace. Entonces, Primero nos hace. Para poderte declarar, primero te hace justo. Ujú. esa es la infusión, ¿verdad? Es que ese es el punto principal también. A ver. Que creemos en la declaración legal, o sea, que es la justificación forense. Este, Nosotros también podemos aceptar la declaración. No tenemos y, un no- y problema. nosotros No tenemos un problema con la declaración. creemos en ¿Sabes la en qué tenemos el justificación que problema? es. Tenemos el problema
en hacer una declaración ficticia. Mm. Nosotros sí tenemos un problema con pensar que Dios te declara justo cuando no lo eres. Dios te hace justo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ajá. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Entonces Dios te hace nacer de nuevo. Y en virtud de que estás en Cristo y que eres una nueva creación, Dios entonces te declara justo. ¿Qué es un justo, Plasencia? ¿Qué es un justo? Buena pregunta. Un justo es alguien que se ha unido a Cristo y que por la gracia ha sido santificado y que por estar en Cristo está en estado de gracia, está en gracia y Mira, en ese sentido, solo para terminar, ¿no? Entiendo, pero para terminar mi respuesta. Me encanta José Plasencia porque no deja que los protestantes tomen el control. Yo veo en los debates que los protestantes hablan y algunos católicos se callan y no dejan terminar la idea. José Plasencia le dice, espérate, déjame terminar la idea. Chequen. Y mira, en ese sentido, solo para terminar, ¿no? Entiendo, pero para terminar mi respuesta, ¿no? Para terminar mi respuesta. Dale, pues. Entonces, por la gracia de Dios eres santificado. En ese sentido, eres justo. Pero recuerda que la Biblia dice que el que es justo sea todavía justo. Justifíquese todavía aún más. Entonces, es como si yo te pregunto, ¿qué es un santo? ¿Es alguien que se unió a Cristo en el tiempo pasado? ¿O es alguien que todavía es llamado a ser santo todos los días de su vida? Exacto. Tú me tienes que responder las dos cosas. Entonces, es lo mismo. Un justo es el que se une a Cristo y es limpiado por la gracia de Dios. O sea, la santificación es progresiva. Pero también un justo es el que se mantiene en esa gracia y va creciendo en esa santidad. Recuerda lo que dicen los proverbios, que la senda del justo, es como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ahí está el proceso, ahí tienes el proceso. Ok, fíjate bien. De hecho, aquí ya tengo varias imprecisiones. Tú me acabas de citar Apocalipsis, donde dice que, de hecho, en Apocalipsis, óyelo bien, da las dos especificaciones. Da la especificación de el que sea justo, practique la justicia todavía. Sí. Y el que sea santo, santifíquese. Sí. Entonces, no las une, las separa. Las distingue, campeón, que no es lo mismo que separar, ¿eh? Totalmente. La distingue, no la separa. Separa. Las distingue, campeón, que no es lo mismo que separar, ¿eh? Totalmente. Entonces, bueno, si hay una distinción, fíjate bien, tú dijiste que justificación y santificación son lo mismo. Sí. Ahorita dijiste. Sí. ¿Y por qué hace una distinción? Porque sí se puede hacer distinción. Lo que no se puede hacer es separación. Ok. ¿Qué es distinción entre justificación y santificación? Muy bien. Una distinción es algo que hacemos simplemente por razones de estudio, cuando estamos estudiando y queremos resaltar un aspecto de una realidad. Por ejemplo, cuando tú quieres resaltar el hecho de que ahora estás siendo libre de las impurezas que tienes en tu vida, es cuando hablamos de una santificación. Cuando tú quieres resaltar que ya no tienes la culpa del pecado, es cuando hablamos de justificación. Pero en la realidad estamos hablando de la misma obra de Dios que ha hecho en tu alma. Justificación, santificación. ¿Se puede hacer distinción? Sí, se puede hacer una distinción. Lo que no podemos hacer es lo que hizo Martín Lutero. No le mencione a Martín Lutero que se ponen guapitos, se ponen bravitos los protes. No se lo mencione. Hacer una distinción. Lo que no podemos hacer es lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero no hizo una distinción. Él hizo una separación de tal forma que él dice que la justificación, al no ser equivalente a la santificación, no podía ser un proceso. Por eso él hablaba de que la justificación es algo instantáneo que ocurre al inicio de la vida cristiana y ya no tiene nada que ver con un proceso. Y ahí contradice las escrituras. Está el error. A ver, ¿qué dice? De hecho, no. ¿A qué te refieres? No, dice, ¿Pero a qué te refieres? Porque van varias veces que veo que niegas... Al punto. Sí, permíteme, ¿no? Veo que van varias veces que niegas lo que yo digo, pero no terminas de decir por qué lo niegas. A ver. Exacto. ¿Cuál es el argumento? Vamos a ver. Te escucho. Aquí, mira, punto principal. Porque tú dices, hay distinción, porque creo que dices que no y luego dices que sí. Al principio me dijiste, no hay
no hay diferencia. No, no dije eso. entre Dije que son lo mismo. Te dije que justificación y santificación perdón. son lo mismo. Sí. Hay que tener buena memoria para debatir con protestantes así que cambian lo que uno dice. Es un lío, señores. Qué lío este. Ok, y luego también dices que sí son lo mismo, pero hay distinción. Okay. Claro, por razones de Y estudio podemos hacer distinciones. Sí, pero si son lo mismo y si es el mismo, o sea, es como si yo te dijera, mira, ¿Tú eres soltero o eres casado? Perdón. Ojo. Casado. Ok. Entonces, tú eres esposo, Claro. pero también eres hijo. Hay distinción ahí. Ahora, Totalmente. tú eres el mismo. Estamos lidiando con la misma entidad. Eres el mismo ser. Sin embargo, sí podemos hacer una distinción para destacar tu rol o tu papel con tu cónyuge, en este caso con tu esposa, y hablamos de rito como un esposo. Pero para resaltar tu rol o tu papel como hijo en relación con tu señora madre, decimos que eres un hijo, pero eres lo mismo. Entonces es lo mismo. La justificación, santificación, son dos aspectos, pero no dejan de ser la misma realidad. Dice que no. No, mira, Dice que no el protestante. Increíble. Se lo enseñó con manzanita. Así se lo mostró con el ejemplo. Si usted quiere verlo completo este debate, le dejaré el link en la descripción del canal El Papista para que usted vaya y lo vea completo. Dígame hasta el momento, ¿qué opina usted de lo que la catequesis que le ha dado José Plasencia a este protestante? ¿Usted lo entendió? ¿Qué opinas? En los comentarios los leo.